Hola amigos de YouTube, bienvenidos sean a este nuevo video que se trata acerca del inglés en cuanto a su gramática. Si no has visto mis videos anteriores, te invito a que los mires, ya que ellos tienen contenidos muy importante para empezar a formar oraciones, que es lo que vamos a ver en este momento. En mi video anterior, esta es la clase número 12, en la cual vamos a ver ejercicios. En mis anteriores videos vimos lo que fue el verbo to be en el tiempo pasado, que es el verbo ser o estar. En el tiempo pasado es was y were. Y también vimos lo que son los pronombres personales, el verbo to be en el tiempo presente, que es am, are, is. Entonces, ya teniendo el conocimiento sobre estos temas, que también vimos lo que son artículos definidos, indeterminados, los pronombres personales, los pronombres demostrativos, preposiciones. Entonces, ya tomando en cuenta esa información, entonces es donde vamos a poder resolver estos ejercicios que tengo aquí. Tengo aquí exercises. Exercises significa ejercicios en español. Tenemos en el número 1, dice write in affirmative, interrogative, negative and interrogative negative forms the verb to be. En español significa escribe en las formas afirmativa, interrogativa, negativa e interrogativa negativa el verbo to be, ser o estar. Y tenemos la palabra Spanish, que su traducción al español significa español. Tenemos la forma afirmativa, interrogativa, negativa e interrogativa negativa. Esas oraciones vienen aquí. Y la primera dice, número 1, Frank's house was near the park. Que la traducción al español. Bien, entonces la traducción es Frank's house was near the park. La traducción al español sería la casa de Frank. La casa de Frank estaba cerca del parque. Entonces aquí escribimos la casa de Frank estaba cerca del parque. Muy bien. Entonces aquí contamos con Frank's house. Bueno, Frank es un nombre propio que sería Francisco. Tiene una contracción y una S que indica posesión o pertenencia. Y la palabra casa, que es un sustantivo, bueno, un objeto. Entonces la traducción es la casa de Frank o la casa de Francisco, que es lo mismo. Pero tiene esa contracción S porque indica posesión o pertenencia, no porque se trata del verbo ser o estar. Entonces, tenemos a was, estaba. Por lo tanto, esta oración se encuentra en el tiempo pasado. Entonces, en su forma afirmativa es la misma, es Frank's house was near the park. ¿Por qué? Porque quedamos que Frank's house, esto forma parte del sujeto, Frank's house. Was es el verbo ser o estar. En el tiempo pasado es el verbo. A partir de near the park, que sería cerca del parque, eso es complemento. Y vendría siendo la forma afirmativa. Entonces, en la forma afirmativa, lo que vamos a escribir es, vamos a escribir a was. Después vamos a escribir lo que sería el sujeto, que en esta ocasión sería Frank's house. Entonces, en mi regla gramatical dice que empezamos con el verbo to be, was, después comenzamos con la persona o el objeto o el sujeto.
Después de este sujeto, vamos a poner lo que es el complemento. El complemento de la oración es near the park. Eso es lo que voy a escribir aquí. Voy a escribir near the park. Entonces, en español sería, ¿estaba Francisco cerca del parque? ¿Estaba Francisco cerca del parque? Was Frank's house near the park? ¿Estaba la casa de Francisco cerca del parque? En la forma negativa es donde vamos a escribir el verbo, la persona, el sujeto, ¿verdad? En esta ocasión es Frank's house, que sería nuestro sujeto o sería nuestro objeto, porque aquí sería la casa de Frank, que se refiere a la casa. Entonces aquí vamos a poner lo que es el verbo auxiliar en tiempo pasado, was, más su negación, not, que entonces en español sería no era o no estaba, que es sumamente idéntico a decir wasn't. Wasn't, y a partir de ahí vamos a escribir el complemento, que todo el complemento no cambia, es near the park. Eso es el complemento. Entonces la traducción al español sería la casa de Frank o la casa de Francisco no estaba, was not o wasn't, no era o no estaba cerca del parque. Bien, entonces en la forma interrogativa negativa vamos a escribir lo que es el verbo auxiliar con todo y su negación. Por lo tanto es wasn't. Vamos a poner nuestro sujeto, que en esta ocasión sería Frank's house, la casa de Frank o la casa de Francisco, y después vamos a poner lo que es nuestro complemento. Nuestro complemento es near the park, que en español es cerca del parque, y por lo tanto vamos a escribir a question mark, que forma un signo de interrogación, es una pregunta. Entonces dice, wasn't Frank's house near the park? En español es, no era o no estaba la casa de Francisco cerca del parque. Entonces este ejercicio que acabamos de hacer es lo mismo que tenemos en nuestra regla gramatical que vimos en el video anterior. Que aquí tenemos la forma afirmativa, interrogativa, negativa e interrogativa, negativa. Bien, nuestra siguiente oración tenemos esta frase de I'm usually. Usually es una palabra de frecuencia que vamos a ver un poquito después. Very hungry in the morning. In the morning significa en la mañana y por lo tanto es una expresión de tiempo. Es una fracción de tiempo en la cual va a formar parte de nuestro complemento. Entonces la oración dice I'm usually very hungry in the morning. La traducción al español es generalmente tengo mucha hambre en la mañana. Generalmente o usualmente es la palabra usually. Entonces la traducción al español es, en este caso es tengo. Cuando utilizamos el verbo to be, dijimos que el verbo to be es ser o estar, pero en ocasiones tiene la traducción del verbo tener como en algo abstracto. Por ejemplo, si mencionamos nuestra edad, decimos I'm, la edad, 23 años, ¿no? Por ejemplo. O decimos I'm, por ejemplo, en las expresiones de sentimientos, por ejemplo, si decimos estoy triste o tengo tristeza o tengo felicidad. Sin embargo, la traducción es I'm, en español sería tengo. Entonces, en esta ocasión dice tengo hambre, dice generalmente es usually.
I'm es el verbo ser o estar, pero en esta ocasión sería tener. Tengo very hungry, es mucha hambre. In the morning es en la mañana. En la forma afirmativa, pues es la misma. En la forma interrogativa, nosotros vamos a hacer una pregunta, pero cuando nosotros vayamos a hacer una pregunta, no vamos a preguntar con yo, sino vamos a preguntar con tú. Entonces vamos a preguntar, ¿are you? Que sería en español, ¿eres tú? ¿O estás tú? ¿O tienes tú? Y aquí escribimos a usually, que es una palabra de frecuencia, very hungry, y sin embargo, a partir de aquí todo es sumamente idéntico. Lo único que está cambiando es el verbo, la posición del verbo. Únicamente porque todo lo demás que forma parte del complemento no afecta, no vamos a poner very por acá o morning por acá, o sea, no. Sino a partir de usually, todo lo demás es sumamente idéntico. ¿Por qué? Porque a partir de usually, que es una expresión de frecuencia, todo esto forma parte del complemento. Esta que es una preposición, el artículo, un sustantivo. Entonces, a partir de aquí, todo va a quedar idéntico. Lo único que hicimos fue poner el cambio del verbo. En esta ocasión pusimos el verbo al inicio, después la persona, que es el modo de pregunta, y question mark, el signo de interrogación. En la forma negativa, como ya me están preguntando a mí directamente, entonces en la forma negativa voy a contestar I'm not. Que su traducción al español sería yo no soy, yo no estoy o yo no tengo. Y escribimos usually very hungry. In the morning. Entonces la traducción sería generalmente yo no tengo mucha hambre en las mañanas. En la forma interrogativa negativa sería am I not, o también podemos preguntar aren't you usually hungry in the morning? Generalmente no tienes mucha hambre en la mañana. Aquí me faltó very. Entonces, amigos de YouTube, esto ha sido todo por hoy. Los invito a que se suscriban a mi canal y miren la siguiente clase. Bye.